Sigue en el uso de la palabra la senadora. Perdón, antes me había pedido la palabra la senadora Julieta Ramírez. ¿Con qué objeto? Quería hacerle una pregunta al orador, pero ya huyó. Sí. Muy bien. Tiene el uso de la palabra. ¿Con qué objeto, diputado? Carlos Castillo. De orden. Adelante. Presidente, nada más decir que cuando en un debate el orador recurre a la violencia verbal, a la descalificación, es cuando ya per se perdió el debate. Pedir a nuestros diputados y senadores que eleven el nivel de la discusión. La verdad es que a mí sí me da vergüenza y pedirle disculpas al pueblo de México de este nivel tan bajo que se muestra en este recinto. Y por último, para cerrar, decirle a mis compañeras y compañeros diputados y senadores que revisen ahorita sus cosas, no vaya a ser que les hayan robado la cartera o el monedero. ¿Es cuánto? El llamado al orden es atendible, porque es lamentable que se usen expresiones escatológicas en el debate y que el argumento de la oposición sean las mentadas de madre. Creo que si ese es el nivel, está empobreciéndose considerablemente. ¿Con qué objeto, senador Anaya? Para alusiones personales que fueron claramente implícitas, tanto de usted como de quien hizo uso de la palabra antes. Yo no estoy haciendo ninguna alusión, yo estoy haciendo un llamado desde que estaba usted en Por eso tribuna. dije por las dos razones. Si no me la quiere conceder por usted, entonces por él. Yo no hice ninguna alusión. Desde que estaba en tribuna le pedí, sí. Y no me va a dar. Momento. Todavía no he dicho que no se lo dé. Primero, todavía no he dicho que no le otorgue la palabra por alusiones. Lo que estoy diciendo es que en mi caso, desde que estaba en tribuna, yo le solicité que no usé el término de expresiones escatológicas, lo está usando ahora en este momento. Efectivamente, el diputado hizo una alusión a su persona, así es que tiene la palabra hasta por 2 minutos. Ahora resulta que se van a ofender porque decimos que la caca flota, cuando lo que hicieron fue adueñarse, agandallarse el Poder Judicial, nombrar magistradas y magistrados a personas que no tienen la más remota idea del derecho. Miren, hay gente de su propia bancada a la que yo respeto por su criterio jurídico. Sé que en su fuero interno están avergonzadas y avergonzados de haber nombrado a esa persona como la gran evaluadora de ministros de la Corte, de magistrados de tribunales colegiados. Esa fue la gente a la que ustedes le dieron el poder de decidir quién sí podía aparecer en una boleta y quién no podía aparecer en una boleta. Y se van a ofender porque les decimos que la caca flota. No tienen vergüenza. No solo se adueñaron del Poder Judicial, nombraron a cientos de personas incompetentes que ahora tendrán el poder de dictar sentencias, de decidir de fondo sobre la vida de la gente. Aquí, hoy, los únicos que tendrían que pedir una disculpa por el daño que le hicieron a la República son ustedes. Y la historia se los va a cobrar. Es cuanto. Esta presidencia toma nota de que no hay voluntad de la bancada de Acción Nacional de elevar el nivel del debate y de seguir usando expresiones escatológicas. Esta presidencia se compromete a regalarle un diccionario de sinónimos a la bancada de Acción Nacional para que amplíe su vocabulario y pueda hacer las mismas expresiones con un nivel de debate mucho más serio, mucho más consistente y mucho más respetuosa de esta Asamblea. Siempre trae uno intenciones de iniciar la participación con
con una u otra palabra o frase, pero en lo personal a mí siempre, después de escuchar a los y las compañeras, la cambio. No nos ofendemos por algunas o muchas de las palabras que usa la oposición. Simplemente les pedimos, y en lo personal tengo ya 7 años solicitándoles, que no avergoncemos a nuestro pueblo, que es al pueblo al que lo tenemos que respetar. Y el pueblo les ha demostrado en las urnas siempre que no está de acuerdo con que un político que debe de poner el ejemplo venga a esta honorable tribuna y se exprese como si estuviese en su casa. Yo sé que hay muchos senadores y senadoras que lo pueden hacer bien, pero que no quieren, que lo que quieren es llamar la atención y que a veces lo logran, como en esta ocasión, pero que en un momento dado se van a arrepentir de andar usando palabrejas que no deben de usarse aquí. Quiero iniciar mi intervención agradeciendo a los miles de ciudadanos y ciudadanas que fueron funcionarios de casilla el pasado domingo. Un reconocimiento a todas y a todos ellos en este aporte democrático al país. También a todas las personas, al pueblo de México que el pasado domingo fue a emitir su voto. Incluso un reconocimiento a aquellos que anularon su voto en el legítimo derecho que en contra del propio proceso lo hicieron el domingo. Permítame, diputado Castillo Pérez. ¿Con qué objeto, diputada Lilia Aguilar? Citarle, presidente, si por su conducto puede preguntar al orador, si me permite una pregunta. Quiere hacer una pregunta a la diputada Aguilar, diputado Toledo. Adelante, compañero. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta, tiene 2 minutos para contestar, no lo voy a interrumpir, después va corriendo su tiempo nuevamente. Adelante. Solamente, ¿qué opinión le merece la posición de la oposición que mientras por un lado critica, por otro participaron en sus propios estados de procesos donde un lugar que usted conoce muy bien, Chihuahua, se hizo una reforma donde Morena y el Partido del Trabajo participaron en la reforma siendo congruentes, similar a la reforma federal? Pero hoy vienen a quejarse cuando en muchos estados ellos están yendo a la vanguardia de la misma reforma para el relevo del Poder Judicial. Muchas gracias, legislador. Sí, muy oportuna su pregunta, compañera diputada Lilia Aguilar. Me recuerda a la gobernadora de su estado, de Chihuahua, gobernadora del PAN, que el lunes declaró que quien no vote, que no opine. No lo estoy diciendo yo, estoy parafraseando a la gobernadora de Acción Nacional de Chihuahua. Yo opino, aquí está todavía la marca de mi voto el domingo pasado. Y por eso mismo decía yo que agradezco, incluso reconozco a aquellos ciudadanos que legítimamente dijeron, no estoy de acuerdo en el proceso, voy y voto, porque el voto es el arma de la democracia, es el arma de la política. Nunca tenemos que renunciar al derecho del voto. Nos hicieron fraude en el 88, nos hicieron fraude en el 2006, nos hicieron fraude en el 2012 y nunca, como oposición, como izquierda, renunciamos a nuestro derecho al voto. Nos organizamos, nos movilizamos, pero nunca llamamos a no votar al pueblo de México, porque es un grave error y deberían de apuntarlo ustedes que no saben ser oposición. Aquí vemos muchos que fuimos oposición durante muchos años y les estamos ahorita enseñando a cómo se gobierna democráticamente y con el pueblo. Y si quieren, les podemos hacer un taller para enseñarles cómo ser oposición también. Estamos a sus órdenes. Y yo quiero decir una cosa. Entiendo por qué están tan enojados. ¿Por qué vienen a esta tribuna a violentar, a hablar con groserías, a ir a las curules de la oposición? Perdón, pero no tengo la experiencia
no tengo la experiencia legislativa que tienen muchos que están aquí de la oposición, pero lo poco que he tenido de legislador local y ahora federal, nunca vi esto de acudir a provocar a curules de legisladores contrarios. Y les voy a mostrar, no venía preparado, pero les voy a mostrar por qué están tan enojados. Aquí tengo el acuerdo político electoral de Coahuila 2023-2024, que firmaron en ese entonces el PRIAN, en el cual acordaron la coalición electoral del Estado de México y de Coahuila para el año 2023. Y este acuerdo, ¿qué es lo que dice? Vienen acuerdos como los hacemos todos los partidos, de decir, distritos locales se sigla tal o cual partido, eso es correcto. Pero viene también un tema muy interesante. En este acuerdo se están repartiendo los órganos autónomos de los estados. Aquí dicen que le toca el Instituto de Transparencia al PAN, que le toca la infraestructura educativa o agua, juntas de caminos, 20% del registro, perdón diputada, pero esto lo subió a Twitter el presidente de su partido, el 20% del registro civil de oficinas de recaudación, 20% de las direcciones de los planteles educativos y universidades, notarías y ratificación de magistrados. Claro, y este acuerdo lo firma Alejandro Moreno Cárdenas, Marco Antonio Cortés Miranda, Armando Tejeda Cid, Rubén Ignacio Moreira Valdés y Manolo Jiménez Salinas. O sea, por eso están enojados, porque antes ellos decidían en una cantina o en una oficina, decidían a quién le tocaba a los magistrados, si le tocaba al PRI o al PAN, y ahora esto se fue al carajo, fue al basurero de la historia. Un momento, diputado. ¿Con qué objeto, senadora Jacob Polemski? Presidente, si el diputado me permite hacerle una pregunta. Diputado Castillo quiere hacerle una pregunta a la senadora Jacob Polemski. Por supuesto, senadora. Acepta, tiene 1 minuto para hacerla, tiene 2 minutos para contestar, diputado, y una vez que termine su tiempo sigue corriendo el tiempo asignado. Adelante. Gracias, presidente, gracias, diputado. Yo tengo claro que el porcentaje de votos que se tienen es diferenciado. El mayor porcentaje es cuando se vota por presidente de la República. Este se reduce cuando es una votación para gobernadores y se reduce más cuando es para diputados locales. Creo que se está manejando mal el tema de los porcentajes. Yo quisiera ver si usted nos podría aclarar el tema de los porcentajes, porque planteando si la presidenta de la República tuvo más de 30 millones de votos, pues estos votos de ahora son el 30% de lo que ella obtuvo, que es un porcentaje muy importante. Entonces yo creo que para una elección como esta, que es tan trascendente y tan interesante, no se debe despreciar el número de votos. Entonces no sé si usted nos pudiera aclarar más el tema de los porcentajes, porque se están confundiendo unos con otros. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Continúo, presidente. Justo a eso voy, compañera senadora. Ellos decidían en las oficinas de los partidos o en las cantinas, se repartían los magistrados, los ministros, los jueces, te toca a ti, te toca la gubernatura, a mí me toca tal magistrado. Ahí está el acuerdo. O sea, ahí está el acuerdo, no me dejarán mentir. Lo publicó, porque además son una mafia que no se cumplen acuerdos. Lo publicó el presidente del PAN porque el PRI no le cumplió el acuerdo. Pero, y ahora por eso están molestos, porque ahora no son en las oficinas, sino son en las calles, en las urnas, donde se eligen a los jueces, ministros y magistrados. La verdad, pero yo sí prefiero, y el pueblo de México sí preferimos, un ministro de la Nación, de la Corte, de 3 millones o de 5 millones como los de esta nueva Corte Democrática que van a asumir, que una ministra
como la ministra Norma Piña, que fue ministra con 79 votos. E incluso nosotros reconocemos, porque así lo decía la Constitución, y nosotros sí defendemos la ley. Yo me acuerdo que el PAN era un partido que antes defendía la ley, ahora no la defienden, no sé qué les pasó, se me extraviaron en el camino. Si Gómez Morín, si Manuel Cloutier vivieran, con nosotros estuvieran. Pero ellos ya no defienden la ley, violentan la ley. Y les voy a decir una cosa, la ley decía que Norma Piña podía ser presidenta con 79 votos, respetamos eso. Ahora la ley dice que los ministras y ministros son votados por el pueblo. Y tenemos ministras y ministros de 5 millones, no de 79 votos. Yo les reconozco a la oposición su representación que tuvieron en las urnas. Sus 9 millones contra los 36 millones de Morena. Les reconozco eso. Pero ustedes no tienen la capacidad de reconocer la representación legal, porque está en la Constitución, y legítima, que van a tener estos y estas ministras y ministros electos democráticamente el pasado 1 de junio. Y voy a poner una diferencia, porque les gustan los números, ahí les van números. Quiero hablar de, además es mi amigo, y lo reconozco públicamente, mi amigo el diputado Federico Dorin. Él es el diputado más votado de Acción Nacional. Él tuvo en la pasada elección 189,000 votos. ¿Fue legal? ¿Fue legítimo? Sí, sí. Por eso, estamos hablando de que ahora tenemos un ministro, una ministra de 5 millones de votos. ¿Es legal, es legítimo? Sí. Y acá el diputado se pega la cabeza. Bueno, vámonos más arriba si quieren. Los senadores de Acción Nacional tuvieron 9 millones plurinominales, porque además ya se fue el senador pluri, pero estaba revisando y no ha ganado ninguna elección, siempre ha sido pluri, siempre ha sido lista de partido. Pero, ¿para qué lo digo si ni está? Aunque no puede pedir elecciones personales porque ni está. Entonces, este senador, pongámosle, se las voy a dar. Cada senador pluri del PAN tuvo 1.5 millones de votos para ser senador pluri. Está bien, se la regalo esa. La mitad, una tercera parte de los votos que tiene un ministro ahora para ser de la Corte. Tiene mayor votos y mayor legitimidad que todos ustedes de votos, punto. Yo quiero terminar diciendo que Morena cumplimos los compromisos. Estamos cumpliendo lo que dijimos en campaña, nadie se le engañó. El plan C va adelante. Y decir, el 1 de junio demostramos que tenemos a la mejor presidenta de México, como dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora tenemos, gracias a Morena, al plan C y a la Cuarta Transformación, el país más democrático del mundo. Ya no ¿Es cuánto? el uso, ¿con qué objeto, diputado? La oradora. Adelante, hasta por 2 minutos. Pues no lo aludí. No, Sí, yo hablé exacto. de un tema que se ha hablado aquí reiteradamente. Adelante. Además, habla muy bonito, te hablo. Muchas gracias, le agradezco la flor. Sí quiero opinar distinto y no coincido. El PRI perdió el poder porque traicionó al pueblo de México, porque mentían. En las elecciones decían una cosa y cuando gobernaban hacían otra. Nosotros hace un año no mentimos. El sábado no. A la gente le dijimos, vamos por el plan C, vamos por la reforma judicial, vamos por la eliminación de los autónomos. Y la elección del año pasado fue no solamente la elección de la mejor presidenta de México, sino también fue Permítame, un diputado referéndum de Castillo. proyectos. Perdón. Y la gente votó por nuestro proyecto. Perdón que lo interrumpa. ¿Con qué objeto, diputado Godoy? Presidente, es una moción de orden cuando concluya el orador. Si me Muy bien, permite. cuando concluya le daré la palabra por moción de orden. Adelante, diputado. El año pasado, los 36 millones
de votos que obtuvimos fueron votos por nuestro proyecto, por el plan Seguí. ¿Qué estamos haciendo? Cumpliéndole al pueblo de México. Y lo hicimos desde el 2018. El presidente López Obrador dijo que le iba a dar apoyo a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, que iba a cancelar el aeropuerto de Texcoco, que iba a vender el avión presidencial. Hizo lo que comprometió en campaña. Pero ustedes no dijeron que iban a hacer la reforma privatizadora del petróleo, no dijeron que iban a extinguir a Luz y Fuerza del Centro. Por eso la gente les votó en contra, por eso los tienen ahorita como minoría en el basurero de la historia. Entonces no vengan a mentir de que resulta que el PRI... No es cierto. Hablan de dictadura, hablan de autoritarismo, perdón, pero ustedes pueden venir a hablar con toda la democracia posible. A mí, cuando tenía hace 25 años, tuve orden de aprehensión por decir lo que pensaba por un gobierno priista. Entonces, eso sí era autoritarismo, ¿no? Lo que están viviendo ustedes ahorita, que tienen toda la libertad de hablar y de decir sin que los persiga el Estado. A nosotros sí nos persiguió el Estado y ese sí era autoritarismo, no la democracia que estamos viviendo ahora. México es el país más democrático del mundo, punto. Y yo quiero plantear, porque hay alusiones permanentes a la presidencia. No me parece que tenga yo que bajar a mi escaño y responder, porque hay una serie de señalamientos a la presidencia. La verdad es que la oposición ha estado impulsando una campaña de injurias y de linchamiento a mi persona sin argumento, incluida la bancada de Acción Nacional en Chihuahua, encabezada por su gobernador. Para ellos el gran argumento es mentarle la madre a una persona. Y les parece que ese es un debate de altura, les parece que ese es un trato respetuoso a quien preside la Cámara de Senadores. La propia dirigencia del Partido Revolucionario Institucional ha sido fuertemente injurioso en contra de mi persona. No hay un debate, no hay una crítica, no hay una confrontación de ideas, sino hay la búsqueda de una provocación constante a la presidencia. Yo seguiré siendo respetuoso de los compañeros y compañeras, porque además no negué la palabra al senador Anaya. Podía habérsela otorgado después de que usara la palabra la compañera que estaba en turno en ese momento. Así es que si falta la verdad, y yo cierro el comentario planteando que en unos meses estaré en el escaño y me voy a dar el gusto de responderles a todas las cosas que me han venido planteando a lo largo de todos estos meses impunemente, porque ya como un senador más podré hacer uso absoluto de mi libertad de debate. Sigue en el uso de la... Bueno, dicen que no van a haber narcotraficantes en la calle, pero sí van a haber narcotraficantes impartiendo justicia, porque ustedes los hicieron candidatos para poder ser impartidores de justicia. Y llaman aquí a no comparar esta elección con ninguna otra, nada más que entérense, la primer persona que hizo el comparativo de esta elección con otras elecciones es la señora presidenta de la República. Por lo tanto, ese argumento no solo es absurdo, sino ridículo. Luego vienen aquí a comparar la elección de jueces con la del diputado Dorin. Nada más que se le olvidó al diputado checar cuántos electores hay en el distrito de Benito Juárez. Ciertamente, el diputado Dorin obtuvo 190,000 votos. Nada más que en esa elección participó más del 76% de la población. El diputado Dorin obtuvo el 66% de los votos, es decir, no solo obtuvo mayoría relativa, sino ese es de los casos en los que pocas veces se ven tan perfectos, diputado, en donde existe mayoría absoluta. Permítame, diputado, ¿con qué objeto, senadora Villano? Si me puede permitir una pregunta, presidente. Sí, se había terminado el tiempo del diputado Lisha, pero solicitó antes la palabra, así es que pregunta a la senadora Villano si acepta una pregunta. Diputado. Con mucho gusto, presidente. Adelante, tiene 1 minuto para hacer la pregunta y a los 2 minutos se acabaría su tiempo, diputado Lisha, porque ya está terminado su tiempo. Sí, me gustaría que abundara sobre esto, porque aquí se ha dicho en innumerables ocasiones que el pueblo de México les mandató esto y que el 80% aprueba esto con la presidenta Sheinbaum,
Y nosotros vimos que eso no se mostró en las urnas. Nosotros vimos que lo que sucedió en las urnas fue otra cosa. Llegó un poco más del 12% y además un 3% de eso, pues anularon su voto, manifestaron que no están de acuerdo de alguna u otra manera. Entonces, estas cifras maniqueas que hoy traen aquí con un discurso que solo es para justificar su atropello, ¿puede explicarme estas cifras qué realmente significan para nuestro país? Claro que sí, senadora. Se lo explico en términos de la numeralia que se ha manejado. Mire, 9.5 millones de personas en votación efectiva participaron en esta elección. Pero aquí viene el PT con el pecho inflado y con una autoestima que nadie entiende, que no se explica, que no tiene justificación. Porque en los pasillos se andan quejando del maltrato que reciben de Morena. Nada más que cuando les conviene, entonces sí son lo mismo. Y vienen a decir que 10 millones de votos son muy pocos para los diputados que tiene el PAN. Nada más que ellos están haciendo mal su suma. Porque si los 10 millones de votos que obtuvo la bancada del PAN son pocos, entérense que 3 millones de votos son muchos menos. Y ustedes no representan a la mayoría, representan a 3 millones de votos. Por cierto, la misma cantidad de votos nulos en esta elección. Votos nulos que, déjenme decirles, si hacemos el conteo, representan más que los votos que han obtenido cualquiera de las candidaturas. Esta elección la ganaron no solo el abstencionismo, sino los votos nulos. Y voy cerrando. Esta presidencia ha llamado majadero a un senador, cosa que no podemos aceptar, porque aquí no se ha dicho ninguna majadería. Se ha utilizado una palabra en términos comunes que utiliza la gente porque no se refirió a una persona. Pero si se tratara de una majadería, hay algo peor que la majadería y es la hipocresía. Porque mierda es la palabra que ha utilizado el presidente del Senado en sus redes sociales para describir a los programas sociales, a los usuarios de la red, a los libros, a Donald Trump, al horario, al sistema educativo, al gobierno de Peña Nieto, a la elección del Estado de México, al Banco BBVA, a la fórmula de la leche Nestlé y hasta la Coca-Cola. Así que si mierda es una majadería y es una falta de respeto, el presidente del Senado debería de respetarse a sí mismo y a sus redes sociales. Bueno, Acción Nacional sigue reflejando su grandiosa educación y tendré que traer 2 diccionarios de sinónimos para que puedan ampliar su vocabulario. ¿Con qué objeto, diputado Castillo? Por alusiones personales, presidente. Adelante, hasta por 2 minutos. Pero creo que solo les daré uno y ahí se lo comparten. Muchas gracias, Josué, señor presidente. Esta es la molestia de ellos, porque en las oficinas acordaban a los magistrados, ministros y jueces. Ahora es el pueblo el que los decide. Tenemos ministras y ministros con 5 millones de votos. Aquí hay una bancada que entre todos suman 9 millones. O sea, esa es la diferencia. Tenemos un poder judicial democrático, pero además, ustedes perdieron, decían aquí, ustedes perdieron la oportunidad de oro. Porque yo, no me dejarán, si me equivoco, no me dejarán mentir, pero yo recuerdo que se les puso en la mesa la reforma judicial y ustedes la votaron en contra, se pusieron a todo, no le quisieron entrar al debate. Muy interesante, ahorita vengo a escuchar que vienen a decir, no, sí, el Poder Judicial estaba mal, sí estaba corrupto, pero no le entraron al debate, no le entraron a la discusión. Y ahora que ya se reformó, se votó, la gente participó y ya tenemos ministras y ministros legítima y legalmente constituidos en la nueva democrática Suprema Corte de la Nación, ahora ya vienen a descalificar todo. Es cuando les decimos, no saben ser oposición, porque se opusieron a todo el proceso. El plan C, ¿por qué es plan C? Porque ustedes, el plan A y el plan B, desde las cámaras, lo boicotearon. El pueblo de México nos dio la mayoría
las 2/3 partes para llevar a cabo el plan C, que ustedes no quisieron debatir, no quisieron discutir, y ahora se vienen a rasgar las vestiduras. Pero insisto, y lo vamos a seguir diciendo, preferimos ministras y ministros del pueblo electos en la calle y en las urnas con 3 millones, 4, 5 millones de votos, 6 millones de votos, que ministros electos con 79 votos como Norma Piña. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Va a cerrar esta ronda la diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer. Solo haría una precisión, que esta presidencia nunca ha utilizado lenguaje escatológico y como legislador tampoco lo he hecho nunca. O sea, mis intervenciones en tribuna han sido impecables. Adelante, diputado. ¿Con qué objeto? Un momento, ¿con qué objeto? ¿Con qué objeto? Moción de orden. Adelante. Un momento, diputado. Mire, presidente, lo que el diputado Lisha expuso en tribuna es que usted, en su cuenta oficial de Twitter, ha usado usted la palabra mierda para referirse en un tuit a usuarios de la red, en otro tuit a unos libros, en otro tuit a Donald Trump, en otro tuit al horario, en otro tuit al sistema educativo. En todos los casos, usted por escrito utilizó esa palabra. Entonces, ¿con qué calidad moral nos viene aquí a decir qué palabras podemos usar y cuáles no? Y segundo, le recuerdo, es un derecho constitucional. No podemos ser reconvenidos por nuestras expresiones. Y lo que usted está haciendo desde la presidencia es reconvenir. Yo le voy a regalar a usted un diccionario para que vea qué significa la palabra reconvenir. Mi moción de orden es para exigirle, uno, que sea usted congruente porque usted es quien usa esa palabra, y segundo, que comprenda que no puede usted reconvenir a ninguna y a ningún legislador. Es cuanto, aunque se encime en el uso de la palabra. Se terminó el tiempo de la moción de orden, que no fue una moción de orden. Usted quiere debatir con la presidencia el derecho que tiene la presidencia de llamarle a tratar con respeto a esta asamblea. Si usted se llena la boca con la palabra que ha dicho toda esta sesión, llénese lo que quiera con ella. Yo no he usado en tribuna nunca. Y si en sus expresiones personales de las redes, coloquiales, es usted todavía más insolente, es su problema. En esta asamblea se le exige que trate a la asamblea con respeto y esa no es una reconvención. ¿Con qué objeto, diputado Godoy? Adelante, diputado Godoy. Adelante, diputado Godoy. Quien tiene que aprender a participar en una asamblea es pedir la palabra, porque usted no tiene el uso de la palabra. No se preocupe, diputado, mi tiempo se termina muy pronto como presidente de esta asamblea, pero usted no tiene derecho a asaltar la palabra, ni tiene derecho a insultar la asamblea, ni tiene derecho a usar lenguaje escatológico, aunque a usted le parezca muy elegante. Usted no puede ni debe estar asaltando la palabra. Guarde silencio porque no le he concedido la palabra. Adelante, diputado Godoy. Sí, adelante. Es una moción de orden, señor presidente. Adelante, la moción es procedente. Sí, es que lo que hemos llamado desde hace tiempo en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y en esta comisión permanente es elevar el debate en el Congreso de la Unión. Fuera del Congreso de la Unión, cada quien es libre de decir lo que quiera. Tan es así que hay varios de ellos que insultan a la presidenta e insultan al presidente. Lo hacen. En otros lugares estarían en la cárcel, pero aquí hay libertad de expresión. Por cierto, ellos lo harían. Felipe Calderón nos persiguió a nosotros. Yo era gobernador de Michoacán y lo hizo por hacer uso de mi libertad de expresión.
Por eso no pueden confundir. Lo que se pide es respeto aquí, que tengamos argumentos, eso es, y nunca será reconvención, nunca será reconvención llamar a los... Bien, termines, diputado Godoy. Yo quiero también plantear que es lamentable que desde la bancada de Acción Nacional, incluida su coordinación, no respeten esta asamblea, porque además no me pidió la palabra, estuvo asaltando la palabra, estuvo expresando el tiempo que quiera lo que quiso, y no hay ningún derecho a hacerlo de esa manera. Cada que me piden la palabra la otorgo, cada que hay una alusión la doy, cada que hay una alusión sobre alusión la otorgo. Yo he sido absolutamente respetuoso del uso de la palabra de todos los integrantes de esta asamblea. Así es que no acepto esa manera absolutamente incorrecta y provocadora de tratar a la presidencia en la mesa directiva. Adelante, diputada Mónica Angélica. Adelante, diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer. Gracias, Muy bien, presidente. veré si se la otorgo. Veré si se la otorgo porque es derecho. Pido a la Secretaría que lea las atribuciones de la presidencia antes de que continúe usted en el uso de la palabra. Pido que se lea las atribuciones de la presidencia. No hay ninguna alusión. Momento. Pues es mi facultad. Adelante, secretaria. Son facultades del presidente. Guarden silencio para oír Son las atribuciones del de la presidente conceder la palabra alternativamente en contra y en pro a los miembros de la Cámara en el turno en que la pidieren, entre muchas otras facultades, pero todos los que estamos aquí sabemos cuáles son las facultades del presidente. Es el artículo 21 del Gobierno Interior. Son obligaciones del presidente abrir y cerrar las sesiones a las horas señaladas por este reglamento, cuidar de que así los miembros de la Cámara como los espectadores guarden orden y silencio, dar curso reglamentario en los negocios, dictar los trámites, determinar qué asuntos deben ponerse, conceder la palabra alternativamente en pro o en contra, dictar, declarar después tomadas, llamar al orden por sí o por excitativa de algún individuo de la Cámara al que faltare a él, que ha sido sistemática y permanente el rompimiento del orden por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, nombrar comisiones, anunciar y conceder la palabra cuando se solicite, si así lo considera. En este momento he decidido que no la concedo. Adelante, diputada. Adelante, diputada. Gracias, presidente. Y quiero empezar con un dato relevante y que además hay que subrayar. ¿Me permite, diputado? Tan puedo que lo hice. Me está faltando Tan al puedo respeto. que lo hice y lo que le digo es que guarde respeto, que guarde el orden. Yo decido en qué momento. Yo decido. Primero, no soy cobarde. Segundo, primero no soy cobarde y le exijo que deje de faltarle al respeto a la presidencia. Pido una moción de ilustración en este momento al servicio parlamentario y después le voy a pedir a Sergio Gutiérrez Luna que le dé el uso de la palabra y voy a bajar a mi curul para responderle como se merece, pedazo de político. Adelante con la moción de... Primero, retírese y le guardo la moción de ilustración que le voy a aplicar en la siguiente sesión como legislador. Adelante, diputada. Gracias, presidente. Y quisiera empezar con un dato relevante que hay que subrayar, que yo creo que es tanto de la molestia de este día.
Cualquier candidatura electa para la Suprema Corte tiene más votos que afiliados al PRI y al PAN juntos, y parece que esta es la molestia. En esta jornada electoral, el pueblo ha dicho con claridad que quiere un poder judicial diferente, uno que no sirva a los intereses de las minorías privilegiadas, ni que bloquee las reformas a consigna política, o que se amañen y se pongan en un papel con firma. Esto es lo que ya no quiere la ciudadanía. La oposición y los grupos conservadores se han encargado de restarle valor, desestimando el poder del pueblo y hasta hablando con groserías y faltando al respeto en este lugar para menospreciar la jornada del pasado domingo 1 de junio. Ellos durante años se han encargado de burlarse del carácter transformador del pueblo, porque desde el clasismo y racismo se han concentrado y centrado en hacer menos la voluntad popular. Ya quisieran ellos tener esta cantidad de votos en una elección federal. En esta elección se reafirma el dicho: la justicia sin pueblo es privilegio y la justicia con el pueblo es democracia. Que viva el nuevo Poder Judicial. Gracias, presidente. Y me apena la falta de respeto también a mi persona del senador. Efectivamente, ha habido una falta de respeto además a la oradora y a la Asamblea. Los compañeros de servicios parlamentarios no encontraban la parte correspondiente que aplica tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores en sus respectivos reglamentos, y esta Asamblea apenas va a aprobar las reglas con las cuales va a debatir, pero el artículo 76 del reglamento del Senado dice: los senadores hacen uso de la palabra en la tribuna previa autorización del presidente de acuerdo con el orden del día, y luego dice las características y las facultades de la presidencia, que aplica también en el caso de la Cámara de Diputados. Se ha visto en esta Asamblea una actitud permanente de faltar al respeto a la Asamblea, de faltar al respeto a la mesa directiva y de faltar al respeto a esta presidencia, con una manera de provocación permanente que esta presidencia rechaza. Hemos terminado la lista de oradores.